Ok, ¿qué hubiese pasado si me preguntaban cuál es la ganancia, pero de modo diferencial? O sea, si yo tomo la salida entre la salida B1 menos la salida B2. ¿Ok? Bueno, podría haber calculado, se aplican la misma idea, podemos calcular en el otro circuito cuál es la tensión de salida. Bien, fíjense que con respecto a la entrada que estamos considerando, esta tiene ganancia positiva. Y la ganancia a la salida, perdón, diferencial, sería la tensión de salida 1 menos la tensión de salida 2, va a ser igual a esta cuenta. Es decir, que me da la ganancia diferencial el doble de lo que me da la ganancia de tensión de terminación simple. ¿Ok? O sea, mido con respecto a una sola entrada, me da la mitad de lo que me diría si mido con respecto a la diferencia de esas dos entradas. Ok. Bueno, también nos piden cuál es la ganancia en modo común. Así que esa ganancia la vamos a calcular aplicando la misma señal BC a los dos terminales. ¿Okay? El circuito equivalente de pequeña señal es el que les dibujé ahí en la figura. Y yo les pregunto una cosa, si es totalmente válido hacer esto, ¿no? Lo que hice fue separar esa resistencia en dos resistencias iguales del doble del valor, colocadas en paralelo, ¿no? Entonces cuando yo hago el paralelo, obviamente me da RE, o sea, la misma resistencia. Claramente no estoy violando ninguna ley, son totalmente equivalentes estos dos circuitos. ¿Okay? Pero ahora la siguiente pregunta que les haría es esa corriente IX que acabo de indicar en la transparencia. ¿Fluye? Sería la pregunta. ¿Está esa corriente ahí? ¿Mm? Piensen, yo tengo una fuente de tensión que está accionando un circuito, pero las dos empujan para el mismo lado, o me voy para arriba o me voy para abajo, y el circuito es totalmente simétrico. Es muy lógico suponer que ahí no va a haber un flujo de corriente, de hecho no lo hay. Por lo tanto, si yo ahí no hay flujo de corriente, yo puedo abrir el circuito. ¿Mm? Entonces, si abro el circuito, me quedan otra vez estos dos sencillos circuitos, estas dos mitades, que son un poco más complejas que el emisor común. Básicamente este es un emisor común con el source degenerado, ¿no? Tiene colgada una resistencia en el source. Bien, pero bueno, podemos analizar los dos medios circuitos por separado, que es lo que vamos a hacer ahora. Acá es un poco más complicado, acá sí por ahí conviene plantear cuál es la tensión entre la tensión de colector, va a ser igual a la tensión en RPi, o sea Bpi1, por la tensión que yo tenga en esa resistencia. Perdón. Esta ecuación. Y empecemos a encontrar quiénes son los términos. Lo que nos faltaría es ver quién es la tensión en la resistencia 2R, que claramente sería esa resistencia multiplicada por la corriente que fluye por ahí, que básicamente son las corrientes aportadas por GM1, Bpi1, y la corriente que me aporta la otra rama, que sería Bpi1 dividido Rpi. ¿Okay? Bien. Lo siguiente que podemos hacer es reemplazar ese valor en la primera ecuación. Y me queda, fíjense, como factor común Bpi, así que lo sacamos afuera y obtenemos esta expresión. Y Bpi la podemos obtener de la rama del nodo de salida. O sea, si observamos la salida, Gm1 por Bpi es igual, o sea, esa corriente sería igual a la corriente que circula por RC, o sea, que es la tensión de salida dividida RC, pero bueno, en sentido contrario, ¿no? Por lo
tanto, de ahí expresamos a Bpi1 como la tensión de salida 1 dividido Gm1 por Rc. Ok, la reemplazamos en la ecuación de arriba y ya creo que ahí podemos despejar cuál es la tensión de salida dividida la tensión de modo común, y nos queda esta expresión bastante compleja, pero se parece mucho a la otra, salvo que está dividida, o sea, es menos Gm1 por Rc dividido 1 más 1 sobre Rpi más Gm1, ¿no? Sobre 2R. Bueno, acá también, el beta es muy grande, particularmente mucho más grande que 1, por lo tanto yo podría suponer que Gm1 va a ser mucho más grande que 1 sobre Rpi, lo cual me va a poder hacer la simplificación ahí abajo y me quedo con esta expresión aproximada, pero bueno, es la que estamos acostumbrados a utilizar, digamos, ¿no? Entonces la ganancia al modo común, es decir, cuando yo ingreso con dos señales iguales en mis entradas, es menos Gm1 por la resistencia del colector dividido 1 más 2Gm1 sobre Re. ¿Okay? Claramente es más chica que la ganancia de modo diferencial, ¿no? Bueno, si hacemos las cuentas, nos está dando del orden de menos 0.49, 0.5 de ganancia, ¿no? Y esta es una de las características principales del amplificador diferencial, es decir, el amplificador diferencial es muy bueno amplificando señales diferenciales y es buenísimo para matar las tensiones de modo común, ¿no? Y es importante porque en general la tensión que nos entra en modo común es el ruido, ¿no? Entonces uno podría aplacar el ruido que se está metiendo en mis señales de alguna manera en forma común. De hecho, uno lo suele medir eso a través de la relación de modo común, que es básicamente la ganancia de modo diferencial dividido la ganancia en modo común, ¿no? En nuestro caso, nos queda que la ganancia, cuando hacemos el cociente, nos da 1 más 2Gm1 por Re. ¿Bien? Obviamente este valor necesitaremos que sea el más grande posible, ¿no? De eso lo que nos está indicando es que está rechazando bastante bien las señales de modo común. Ahora fíjense que parece buena idea aumentar el valor de la resistencia de red que tengo en el emisor para lograr que esto mejore. Bien, ya esa es una muy buena idea y eso es lo que nos va a llevar a considerar ahora el ejercicio número 3. ¿Cómo hago una resistencia de red bastante grande y puedo poner una fuente de corriente que tiene muy alta impedancia? ¿Cómo hago las fuentes, cómo hago las fuentes de corriente con amplificadores, ¿no es cierto? Básicamente lo que me plantea el ejercicio 3, fíjense que es la misma topología con una fuente de corriente en la unión de los dos emisores, ¿está bien? Esa fuente de corriente está polarizada a través de un divisor resistivo, pero cumple la función de una fuente de corriente, ¿está bien? También, además de modelarla, porque esta fuente de corriente me va a dar un valor de corriente determinado, la vamos a modelar con una resistencia de salida en paralelo, ¿está bien? Que es el dato que me lo dan en el ejercicio. Entonces yo lo que tengo que hacer es básicamente encontrar quién es esta corriente, que yo acá la definí como la corriente de emisor-emisor, quién es esa corriente, ¿no? Y en paralelo va a tener una resistencia de 2 kilo ohm. ¿Okay? Las cuentas, básicamente sería la misma idea, ¿no? Tratar con el divisor resistivo encontrar quién es la tensión en la base. Yo voy a suponer otra vez que la corriente de base es 0.
prácticamente, no, si no circula corriente, bueno, tengo esa tensión, voy a suponer que tengo una tensión base emisor de 0,7, eso me va a permitir encontrar la tensión en el emisor de Q3, y la tensión de emisor de Q3 y la tensión de la fuente de menos 15 volts me va a definir cuál es la corriente por la resistencia de 2K. Ok, bueno, haciendo las cuentas me dio esos valores. De todas maneras, bueno, ustedes chequenlo si son del todo correctos. Ok, entonces ahora lo que pasamos a estudiar es este problema. Tengo una fuente de corriente de un valor de 4,65 mA en paralelo con una resistencia de 2K. ¿ya? Y lo que nos pide es la ganancia también de modo diferencial y la ganancia de modo común. ¿Okay? Y que calculemos el rechazo también. O sea, claramente este circuito es el mismo circuito que teníamos en el ejercicio 9, lo único que tiene una resistencia, perdón, una fuente de corriente ideal en la unión de los dos emisores de los transistores Q1 y Q2. ¿bien? Pero nosotros que sabemos que una fuente de corriente ideal, cuando yo analizo un modelo de pequeña señal, se abre. ¿bien? Por lo tanto, lo que me va a quedar en definitiva es la resistencia de R0, que es equivalente a la RE que tenía antes. ¿okay? Por lo tanto, podemos aplicar las mismas técnicas, pueden repetir el proceso para ver lo que les da, pero debería dar exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer